Comenzamos, amigos, un nuevo bloque de valor agregado y estamos junto al gerente de información de INAC, Jorge Acosta, para hablar un poco del mercado internacional de la carne y también saber qué está pasando a nivel interno dentro de la industria y todo el proceso que requiere a la producción de carne. Jorge, muchas gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad de venir a acompañarlos. Jorge, nos parece importante empezar hablando del mercado internacional de la carne y bueno, ver un poco las tendencias que se pueden notar en algunos mercados, el caso de China, por ejemplo, para lo que resta del año o para el próximo semestre. Bien, en términos globales y como grandes pinceladas, yo creo que podríamos dividir en lo que puede ser la demanda de carne a nivel global y lo que puede ser, por el otro lado, la oferta de carne. En términos de demanda, estarían en el mediano plazo, dadas las condiciones, más allá de la coyuntura de lo que pueda pasar en un trimestre, las condiciones de demanda establecidas como para que siga habiendo demanda de carne y donde Uruguay, con las características de colocación y de apertura del mercado que tiene, puede seguir compitiendo a buen ritmo. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que hay una buena señal. Obviamente, hay que pelear día a día, mercado a mercado, porque mirándolo desde la perspectiva de la oferta, se espera una alta competencia por una mayor, seguramente, participación de carne en el mercado tanto de Australia como de Estados Unidos, con lo cual hay que pelearla día a día, mercado a mercado, cliente a cliente, que es un poco el gran desafío que tiene el proceso industrial de desarmar un novillo e intentar colocar cada uno de sus cortes al que mejor paga. Si uno mira la estructura de colocaciones que estamos cerrando en este noveno mes, de nuevo China sigue siendo un actor preponderante en las colocaciones. De Uruguay casi el 50%, 48% para ser más preciso, del volumen que se coloca tiene destino China, estamos arriba de las 160.000 toneladas. Además, Uruguay en el primer semestre fue el principal proveedor en 4 meses de los 6 de mayor volumen de carne al mercado chino. Exactamente, sí, tuvo una colocación muy fuerte. Y esas 160.000 toneladas que llevamos, que seguramente continúen colocándose a buen ritmo en China, aunque por el proceso de cambio de año, del nuevo año chino, hay una disminución en la demanda en los últimos periodos, pero hace pensar que China cierra con un volumen muy importante para Uruguay, con un precio que es muy razonable. Está por debajo del promedio por el tipo de carne que se coloca, pero que sigue a buen ritmo colocándose. Y bueno, eso hace pensar que, para que tengas una idea, las 160.000 toneladas que se podrán convertir en 180, 190 al cierre del año, es prácticamente el volumen de carne que consumen los uruguayos. El año pasado fue el primer año en el que el volumen colocado en China de carne equivalente peso canal estuvo un poquito por arriba de lo que era el primer mercado hasta este momento, que era el 30% de la carne que colocamos en el mercado interno, ¿verdad? Claro, sin duda es un dato muy interesante. Muy interesante porque realmente se convierte en de la carne que se produce, no de la que se exporta, digamos. El 30% se consume en el mercado interno y prácticamente el otro 30% va a China, que sería el 50% de las exportaciones, groseramente, ¿no? Claro, y ahora pensando en China también, por lo que se ha hablado y por lo que han comentado en lo que fue la última feria de CIAL en China, la clave de Uruguay también pasa ahora en pensar por la diferenciación, diferenciación del producto para poder lograr mejores precios con una carne premium. Sin duda, la canasta que se ha colocado a China desde 2011-2012, que empezó a crecer mucho el volumen en China, ha ido cambiando la estructura de productos que se colocan y se han empezado a colocar productos de más valor. Y China es muy grande y le compra carne a todos nuestros competidores y en muchos casos es el principal mercado para la mayoría de todos los que participamos en China. Pero Uruguay de alguna forma ha empezado a desarrollar una estrategia de diferenciación. De hecho, toda la gente vinculada al tema de inteligencia de mercado, marketing, está trabajando muy fuertemente en identificar, digamos, algunas potencialidades y trabajar más fuertemente para colocarse mejor todavía en el mercado. Eso es bien importante. Claro, ¿y qué podemos ver en el resto de los mercados? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿también esa demanda va a seguir existiendo como se ha venido desarrollando en los últimos años? Sí, Estados Unidos está con un 18% de las colocaciones y como es una combinación de productos equilibrada, donde hay algunos productos más premium y otros productos más de recortes o bloques de carne, está más o menos en el promedio, con lo cual Estados Unidos representa el 18% de las colocaciones en volumen y el 18% de los ingresos, digamos, ¿no? Las perspectivas yo creo que son de seguir colocando en Estados Unidos y quizá pueda haber, incluso uno escucha a algunos analistas, posibilidades de valorización en el mercado, de Estados Unidos.
Uruguay mantiene hoy un programa con el USDA de certificación de carne a pasto con determinadas características. Muchas veces se ha mencionado el Never Ever 3. Que hay como creo que es uno de los mercados que más puede llegar a valorizar esos atributos y donde, bueno, hay que trabajar fuertemente para poder colocar carne con esa diferenciación ahí también. Claro, pensando en lo que fue el año agrícola pasado, 2016-2017, las exportaciones de carne de Uruguay generaron divisas muy importantes, prácticamente 1.800 millones de dólares, por encima de lo que fueron los últimos años. Sí, sin duda es una cifra récord que hay que, al mirarla a lo interno, hay que despejar también a qué se debe ese mayor ingreso de divisas. Tiene que ver con una mayor colocación de volumen, ¿no? Hubo un volumen bastante importante respecto al otro ejercicio anterior, que compensó en parte la caída que habíamos tenido, porque se mantuvo a 3.400, es decir, cuando hablamos del ingreso promedio, ese indicador que reúne toda la carne a todos los mercados de todos los clientes, que se ha mantenido en 3.400, el crecimiento se dio porque hubo un mayor volumen de colocación en el caso de carne bovina, ¿no? Claro, y obviamente que eso se ve reflejado en lo que son los niveles de faena, que vienen siendo muy altos. Sí, el mayor respaldo, digamos, de esa producción de carne y colocación son los niveles de faena. El ejercicio cerró con 2.408 millones de cabezas faenadas, con una estructura que se mantenía parecida a la del ejercicio anterior, de un poquito más de hembras en la composición. Y si uno mira lo que va del año, ahora ya no hablando del ejercicio, claro, este año venimos con un ritmo de faena fuerte todavía. Esta semana cerró en 39.000 casi cabezas. Estamos casi un 6% por encima del año pasado. 5,5 en el acumulado, pero con un ritmo menor que el primer semestre. El primer semestre de este año arrancó muy fuerte y cerró algo así como 13% por encima, sobre todo con una participación fuerte de novillos. Novillos y vaquillonas, con una reducción fuerte de vacas más adultas, ¿no? Eso fue la composición del primer semestre. Y ahora como que el ritmo ha bajado un poco en términos de lo que fue ese 13% inicial. Y yo diría, en términos de perspectiva de cómo puede cerrar el año, hay que sacar algunas cuentas y afinarlo. Nosotros acabamos de recibir lo que son las cifras de ICOSE, con lo cual eso nos va a dar unas pistas interesantes de algunas reducciones de algunas categorías para poder planificar lo que puede ser el cierre del año. Pero si mantuviéramos este 5,5%, que ya sería bastante importante porque sería retomar la curva de faena del año pasado, ya estamos un poquito por debajo, habría que retomarla. Para mantener ese 5,5% estaríamos cerca de los 2.350.000, 2.400.000 cabezas. Eso es un volumen importante que hace una extracción del Uruguay hoy que esté fuerte, arriba de los 22-23%. Seguramente capaz que sea difícil mantenerlo y la curva quede un poco por debajo y estemos por debajo de ese 5% y nos aproximemos a media tabla entre hacer la faena del año pasado, que fueron 2.266.000 o 2.400.000. Seguramente cierre por ahí. Pero hay que afinar los números y creo que con las cifras actualizadas de lo que es el ejercicio agrícola del stock nos va a dar algunas pistas más. Claro, mirando hacia adelante en un mediano plazo, por ejemplo el próximo año o dentro de 2 años, teniendo en cuenta los datos de ICOSE que se presentaron en estas últimas horas, ¿qué podemos llegar a esperar? Cayó el número de novillos, de existencia de novillos, mejores números para las vacas preñadas y lo que tiene que ver con los terneros. ¿Cómo puede incidir eso en la faena? Sí, nosotros no tenemos todavía proyecciones, sino simplemente lo que hicimos fue mirar esas cifras y a intentar observar lo que más o menos ha estado en estos días en la prensa, en términos de decir lo que tú decías. Hay una señal muy positiva en términos de vacas de cría, que marca un número récord y que si se asocia a un porcentaje de preñez que aparentemente podría estar por arriba del año anterior, daría para pensar en un interesante número de terneros para la próxima zafra. Claro. Terneros que van a tener 2 vías. Una es una posibilidad de exportación en pie, o para estar hablando del año que viene, o incorporarse a las categorías de novillos hacia adelante. Eso por el lado positivo. Por el lado de disminución está en la categoría de novillos, que básicamente los novillos más adultos se mantienen en la categoría, en algo más de 500.000. Las que se reducen en cerca de 200.000 o más cabezas son las categorías de novillos de 1 a 2 y de 2 a 3, que tenemos que afinar los números, pero básicamente están explicadas por alguna incorporación más a corrales quizá, y puede por el otro lado estar explicándose la exportación en pie, que ha estado importante estos últimos 2 años. Entonces seguramente eso
tenga repercusión, hay que afinar los números para ver qué repercusión puede tener hacia los ejercicios, digamos, de 2018, 2019 y qué influencia puede tener, si afectará o no la faena, digamos, ¿no? Claro. Jorge Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos.